por haberlo enseñado así. Él no sabe defenderse, a él lo van a engañar, lo van a atrapar rápido con algo malo. Y eso más me daba miedo. Y yo vivía llamándole por teléfono. Hasta que un día él viene y me dice: mamá, ya no sufras por mí, no te preocupes por mí, yo estoy bien. No, es que yo temo por ti. Y me dice: mira, te quiero decir algo. Yo me estoy acercando a una iglesia, me están hablando de Dios. Y fíjate nada más lo que está uno mal aquí en la cabeza. Le dije: ¿qué? ¿Tan joven? ¿Y vas a perder tu vida en esas cosas? No vayas ahí, diviértete, gózate, aprovecha la juventud. Imagínate cómo uno hace cosas encontradas totalmente porque no tiene uno la sabiduría, no tiene uno el amor de Dios en su corazón verdaderamente. Y entonces ahí fue donde él empezó a acercarse a buscar a Dios. Y entonces ya venía y me decía: mamá, así como estás no puedes vivir. Tú necesitas salir de esto. Tienes que buscar a Dios. Y yo, creyendo que hacía lo bueno, le abría la puerta a los testigos de Jehová. Pues que me hablaran de Dios, ¿sí? Porque yo quería oír de Dios. Pero no sabía yo cómo, ¿sí? Y en ese tiempo, cerca de nuestra casa, abren un lugar muy grande donde empiezan a hacer unas fiestas grandes cada 8 días. Y yo le decía a Julián: no sé por qué siento que quiero ir a ese lugar. Oigo que cantan bonito, pero no sé qué cosa es lo que cantan. Y entonces me dijo él, un día que íbamos pasando: jamás y nunca te quiero ahí, ¿eh? Ahí están hablando de política, ahí están hablando de cosas que a ti no te interesan, de puros chismes. Tú no tienes que venir ahí, nunca se te vaya a ocurrir acercarte. Y no era eso. Estaban abriendo un lugar para hacer campañas, para que las almas se salvaran. Y eso empezó a mí ahí. Y ya un día Chay, que vino, me dijo: vamos a ir, te voy a llevar. Tienes que ir a escuchar la palabra de Dios. Y él me llevó, me acercó. Pero le dije: pero no entremos aquí en la ventana, vamos a quedarnos. Y así empecé a llegar a la ventana. Así empecé a oír cuando cantaban esas alabanzas tan lindas. Yo sentía que mi corazón brincaba, ¿sí? Y hasta que fui entrando poco a poquito, poco a poco, ¿eh? Hasta llegar adentro. Hasta llegar adentro, ¿sí? Y ahí recibí al Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Doy gracias a Dios en ese momento tan hermoso que Dios permitió. Por eso ahora sé que Dios tenía planes grandes para nuestras vidas, pero que tuvimos que ser formados, tuvimos que ser procesados de muchas maneras. Ahora entiendo lo que después te voy a decir. Pero resulta que llego, acepto al Señor, ¿sí? Y yo, gozosa, empiezo a escuchar alabanzas en la casa, me empiezan a buscar unas hermanas para discipularme, y en todas esas cosas que vivimos, cuando yo ya no aguantaba la situación, siempre le decía yo a Julián: vete, no, yo no quiero nada contigo. Pero él llegaba con un ramo de flores a decirme: te amo, tú eres la única mujer que yo amo, eres el amor de mi vida, perdóname por lo que te he hecho, pero ya no te lo voy a volver a hacer, te prometo que ya no. Y entonces yo se lo creía.
y recibía el ramo de flores y yo me ponía muy contenta. Pero pues yo creo que no pasaba ni 3 semanas cuando ya volvía a la misma situación. Entonces así fueron todas las cosas, pensamientos que había tenido antes, ¿sí? Y venimos y ahí lo agarró sentado, lo abrazó, lo besó. Perdóname, papi, yo te amo, yo te amo. Y bueno, entonces ya éramos 2 que ya conocíamos. Y Sachi me decía, tú permanece fiel, tú adelante. Y como ella se dedicó a leer, ya luego me decía, mira, esto no está bueno que tú estás haciendo. Decía, ay, sí es cierto, esto no es así. Pero no tuvimos quien nos discipulara ya después, ya más adelante, ¿no? Las primeras pláticas que me dieron, pues era de que tenía yo que aceptar a Cristo, que buscar una iglesia, ¿sí? Que necesitaba yo leer la Biblia, y cualquier pregunta que les hacía yo a las hermanas, ellas me las contestaban, porque yo tenía muchas preguntas que hacerles, ¿sí? Y por eso venían. Pero así que vinieran a traernos un discipulado como tal, pues no, nunca nos los dieron. Pero Dios se encargó de hablar a nuestras vidas de tal manera que ahora lo entiendo por qué todas esas cosas pasaron, ¿sí? Y hasta el día que el Señor trató con mi esposo, y ya fue de una manera muy dura, ¿sí? Fue a través de un infarto de muerte. Ya en el seguro le volvió a dar otro, y los médicos me mandaron a preparar ya todo lo final, porque él ya se iba a ir. Pero como nosotros ya conocíamos al Señor, y también Chaí allá en Puebla conocía al Señor, y Are también ya había conocido al Señor, ¿sí? Pero como yo aquí estaba nada más con Sachi, ¿sí? Entonces el trato que Dios tuvo con él fue muy fuerte, una llamada muy dura. Pero llegó el momento en que dijeron que él ya no iba a seguir adelante, que ya se iba a morir, y me mandaron a preparar todo. Y entonces me metieron a en aquel tiempo estaba muy bien el seguro social, una atención muy buena. Me metieron a un cubículo con una persona que me iba a dar una plática para prepararme por lo que iba a venir, ¿sí? Para que yo estuviera preparada. Y yo le dije a la persona, mire, yo le agradezco que usted me quiera decir esas cosas, pero ¿sabe qué? Usted me puede decir tantas cosas, pero mi confianza está puesta en Dios. La vida de mi esposo no está en las manos de los doctores que dicen que ya acabó todo. No, ahí no está. La vida de mi esposo está en el Señor. Y yo sé que esto es una llamada de Dios para él. Y le hablé tanto a la mujer que ya cuando salimos de ahí me abrazó. Gracias por todo lo que usted me dijo. Y ya yo la abracé. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Así fueran todas las personas que vienen aquí, que salen así como usted, muy confiadas, muy contentas. Gracias a Dios, le dije, ¿verdad? Y después de que dijeron que iba a estar, cuando empezó a mostrar avances, dijeron que iba a estar internado 1 mes mínimo sin moverse, porque estaba lleno de aparatos por todos lados, ¿sí? ¿Y qué crees? A los 8 días lo dieron de alta. Dios tan lindo haciendo la obra, ¿sí? Y eso sí, me dijeron, él no puede manejar, él no puede tomar un avión, él no puede andar solo en la calle, ni ir al baño, usted lo tiene que cuidar mucho. Vino a casa con un sinfín de recomendaciones. Pero cuando él ya se sintió un poquito bien, se bañó y se perfumó,
y dijo, ahí nos vemos, yo ya me voy a lo mío. ¿Y qué crees? Cuando iba a abrir el portón,